En septiembre de 1979, un satélite estadounidense Vela detectó un doble destello de luz sobre una zona del océano, entre Sudáfrica y la Antártida. Los 41 destellos dobles observados anteriormente por el satélite fueron causados por explosiones nucleares, ya que precisamente para eso estaban diseñados. Casualmente, había un tifón en esa área en ese momento, así que parecía que alguien quería detonar algo, sin ser descubierto. La administración Carter informó que se trataba de un fenómeno natural, causado por el impacto de un pequeño meteorito en el satélite. Sin embargo, muchas otras fuentes independientes, e incluso otros países, reportaron que efectivamente encontraron rastros de contaminación nuclear y radiación. Debido al clima geopolítico de la época, hay pruebas muy sólidas de que en realidad, se trató de una prueba conjunta de armas nucleares llevada a cabo por Sudáfrica e Israel. Y Estados Unidos ocultó la información al respecto, porque no querían mostrar a sus aliados en Israel bajo una mala luz, por colaborar con Sudáfrica, que vivía entonces bajo el régimen del apartheid. Curiosamente, ni Israel ni Sudáfrica han negado tener programas de armas nucleares, ni han negado jamás que una prueba conjunta haya sido responsable del incidente Vela. La teoría de que los últimos momentos de conciencia antes de la muerte pueden sentirse como una eternidad literal, y en los que tu mente puede crear realidades enteras, que van desde lo más placentero hasta lo más aterrador. Así que, en cierto modo, la amenaza de sufrir un infierno eterno es muy real, sin importar lo que creas. Si el cuerpo humano detecta un trauma que no puede combatir, desactiva su metabolismo, libera endorfinas, y entra en un estado disociativo sin dolor, esencialmente, se apaga. Esto se ha observado en accidentes aéreos, y en muchos otros lugares. Básicamente, tu cuerpo puede apagarse por sí solo. ¿No hacen esto algunos animales presa, cuando son atrapados? Por eso parecen tan tranquilos cuando se los están comiendo. Estoy seguro de haber leído algo sobre que los conejos no suelen sobrevivir a un encuentro con un depredador, incluso si escapan, porque su cuerpo está tan lleno de sustancias químicas, que terminan sufriendo un infarto de todos modos. Lo vi en algún lugar de Reddit, así que, quién sabe cuán legítimo sea. Muchos comentarios mencionan la paradoja de Fermi para explicar la falta de evidencia de vida extraterrestre, cuando por todos los cálculos, deberíamos estar viendo vida alienígena por todo el universo. Aquí hay otra explicación inquietante. Si estás buceando sobre un arrecife de coral, y sabes que debería haber peces a tu alrededor, pero no ves ninguno, lo más probable es que hayan aprendido que, por alguna razón, es importante no ser vistos. Y dado que tú eres un recién llegado a este entorno, lo más probable es que no se estén escondiendo de ti. Que toda vida inteligente se destruye a sí misma. Entonces, la teoría comenzó con la paradoja de Fermi. Básicamente, hay tantos planetas en esta galaxia, sin mencionar todo el universo, que es estadísticamente imposible que seamos el único planeta que desarrolló vida inteligente. Entonces, ¿dónde están todos? Bueno, la teoría secundaria es que cada especie inteligente llega a un punto donde posee una tecnología capaz de eliminar a toda su especie, y que la gran mayoría termina destruyéndose a sí misma en ese punto. Aquellos que sobreviven a esta etapa de su historia son tan raros, que no los hemos encontrado, y ellos no nos han encontrado a nosotros. Como especie, llegamos a ese punto en nuestra historia con el descubrimiento de las armas nucleares, y estuvimos en el punto más alto de riesgo durante la Guerra Fría, al menos hasta ahora en nuestra historia colectiva. Pero hay varias tecnologías que podrían llevar a una especie a este punto de su historia. Esto significaría que, aunque hasta ahora hemos sobrevivido, estadísticamente es poco probable que lo hagamos a largo plazo. La cosmología puede ser perturbadora. Por ejemplo, recientemente aprendí sobre los viajes sin retorno. Hay algunos destinos que no deberías intentar alcanzar. Es posible viajar tan lejos desde donde comenzaste, que la expansión del universo superará la velocidad a la que estás viajando. No puedes regresar a casa, porque el hogar se está alejando más rápido de lo que puedes viajar. No puedes alcanzar tu destino, porque también se está alejando más rápido de lo que puedes viajar. Ya no puedes llegar a ningún lugar, solo alejarte más y más de todo. No puedes alcanzar ningún destino, incluso si viajas por siempre. Sí, esto se debe a que el universo está en constante expansión, y galaxias, vecindarios, cúmulos, etc., están ligados por la gravedad. Se mantienen juntos en grupos distantes, mientras que otros grupos se alejan.
Es como gente en autos en una autopista. Permanecerás a una distancia constante de quienes estén en tu auto, o en tu motocicleta, o en tu autobús escolar. Pero te irás alejando más y más de los otros vehículos. Esto significa que si estás dentro de un grupo unido por la gravedad, siempre estarás a una distancia constante de todo lo demás. Pero si caes de ese auto, no volverás a subir a él, y casi con seguridad, nunca te subirás a ningún otro auto. El universo podría estar muriendo, y no tendríamos forma de saberlo hasta que simplemente desaparezcamos de la existencia. Podría haber una especie de onda de energía cuántica. No recuerdo cómo se llama, porque hace mucho que leí sobre eso. Colapso del punto cero, tal vez. Estallido de burbuja de vacío. Pero, sea lo que sea, es una onda de energía que comienza en algún punto y se propaga hacia afuera a la velocidad de la luz, aniquilando cualquier materia, energía, e incluso el espacio-tiempo a su paso. Como la onda viaja a la velocidad de la luz, es invisible. No tendríamos forma de verla venir, porque cualquier luz que emita nos alcanzaría al mismo tiempo exacto en que la onda misma nos golpea. Así que, de repente, el Sol podría simplemente desaparecer de la existencia. No lo notaríamos porque la luz del Sol de hace 8 minutos seguiría llegando a nosotros. 8 minutos después, la Tierra simplemente desaparecería de la existencia. Sin advertencia, sin rastro. Más que una teoría, es una historia, pero se relaciona con algunas de estas y me hace pensar que podrían ser reales. Cuando era más joven, tenía un pequeño peluche de perro que llamé Rocky. Una noche, mis hermanas menores y yo, que dormíamos en la misma habitación para poder pasar el rato juntas, estábamos jugando, y yo también lancé a Rocky hacia la pared, justo frente a mi cama. Él golpeó la pared, se deslizó hacia abajo, detrás de lo que sea que estuviera frente a mi cama, y nunca más fue visto. Fui de inmediato a buscarlo, y simplemente, no estaba por ningún lado. Desarmamos completamente toda la pequeña habitación. Todas vimos el suceso ocurrir. Con el tiempo, la habitación fue completamente vaciada, todo en ella reorganizado, las paredes pintadas, todo, y Rocky nunca apareció. Simplemente, desapareció por completo de la existencia. Me hace pensar que se salió del sistema, como si se hubiera glitcheado. La teoría de que existe un número infinito de universos paralelos ramificándose en cada momento, con todos los posibles resultados para cada situación. Digamos que esto es cierto, y tú juegas a la ruleta rusa. De 6 veces, en 5 vivirías, y en una morirías. Pero sin importar cuántas veces juegues, siempre habría versiones de ti que sobrevivirían. Esto les daría a esas versiones de ti la ilusión de inmortalidad. Eso significaría que, sin importar los riesgos que tomes, siempre habría alguna versión de ti que sobreviviría. Si esto es cierto, significaría que podrías vivir tu vida completamente libre del miedo a la muerte, y enfrentar cualquier riesgo. Pero la única forma de saber si esto es verdad, es exponerte repetidamente a altas probabilidades de muerte. Además, esto implicaría que, con el paso del tiempo, siempre habría una versión más decrépita e inválida de ti, sobreviviendo. Tal vez para siempre. En fin, eso, o personas lagarto. En algún momento del futuro, si no desaparecemos antes, los humanos probablemente podrán bioingenierizarse para evitar la muerte por vejez. Muy probablemente, solo las personas más ricas obtendrían esto, fundando una élite inmortal de dinastías que podrían gobernar naciones por sí mismas, mientras que la gente común simplemente seguiría muriendo como siempre. Ahora, casi todos piensan en la muerte como algo normal e inevitable, parte de nuestra naturaleza. Pero entonces, en ese futuro hipotético, la muerte será vista como una enfermedad, cuya cura es mantenida alejada del pueblo por esa élite gobernante. Tuve un profesor en la universidad que enseñaba física, y explicó por qué probablemente nunca nos encontraremos con extraterrestres. El universo tiene aproximadamente 14.000 millones de años. A lo largo de ese tiempo, es probable que haya existido vida inteligente además de la vida en la Tierra. Sin embargo, 14.000 millones de años es un periodo increíblemente largo. Otras formas de vida probablemente han surgido y desaparecido miles de veces. Dinastías extremas con tecnología con la que solo podríamos soñar, probablemente existieron. Formas de vida pudieron haber durado cientos de miles de años, y aún así, ni siquiera acercarse a nuestra línea temporal.
Las posibilidades de que otras formas de vida inteligente existan al mismo tiempo que los humanos, dentro de los 14.000 millones de años en los que el universo ha albergado la posibilidad de vida, son realmente escasas. Estadísticamente, que la vida inteligente haya surgido, prosperado, o siquiera existido al mismo tiempo que los humanos, es extremadamente improbable, simplemente por lo diminutos que somos en términos de tiempo. Muy probablemente, estamos completamente solos en el universo. La teoría del bosque oscuro. Esto explica la paradoja de Fermi. ¿Por qué no hemos visto ninguna otra forma de vida avanzada, a pesar de lo vasto que es el universo? Otras formas de vida avanzada no envían señales al resto del universo, porque temen que algo más avanzado y peligroso los encuentre primero. Existe otra idea que plantea que otras civilizaciones saben que hay algo allá afuera, pero no envían señales porque no hay razón para que eso no elimine por completo al planeta. Hay un libro de ciencia ficción basado en esto. Y creo que esta cita lo explica mejor de lo que yo podría. El universo es un bosque oscuro. Cada civilización es un cazador armado, que avanza sigilosamente entre los árboles como un fantasma, apartando suavemente las ramas que bloquean el camino, y tratando de pisar sin hacer ruido. Incluso, respira con cuidado. El cazador tiene que tener cuidado, porque en todo el bosque hay cazadores sigilosos como él. Si encuentra otra vida, otro cazador, un ángel o un demonio, un delicado infante o un anciano tambaleante, un hada o un semidios, solo hay una cosa que puede hacer: disparar y eliminarlos. La teoría del basilisco de Rocco. Para quienes no saben qué es, el basilisco de Rocco es la idea de un futuro donde una inteligencia artificial sea tan avanzada, que pueda determinar qué criaturas no intentaron traerla a la existencia antes, incluso sabiendo de la posibilidad de hacerlo. Cualquier criatura que haya sabido de su existencia, pero no haya ayudado, debe ser eliminada, porque intentó frenar el avance científico. La parte aterradora de esto, es que si alguien realmente crea esa IA, cualquiera que esté leyendo este comentario ahora mismo, así como cualquier otra persona que conozca la teoría del basilisco de Rocco, morirá. Aunque muchos dirán, bueno, entonces que nadie la cree. Problema resuelto. Pero alguien podría crearla, solo para no ser una de esas personas que no ayudaron. Que podemos sentir cuando alguien nos está observando. Así que cuando estamos solos, y sentimos esa sensación, probablemente alguien nos esté mirando. Mi novia tiene una historia. Cuando tenía 13 años, ella y su amiga solían ver películas de terror en la oscuridad de su habitación, una habitación que estaba justo al lado de un canal cercado. Una noche, ambas miraron hacia las persianas y vieron un par de ojos observándolas. Salieron corriendo de la habitación gritando, solo para que el padre de la casa les dijera que habían estado viendo demasiadas películas de miedo. 2 meses después, la madre de la casa abrió la puerta a un hombre extraño, quien procedió a abusar de ella y acabar con su vida. Cuando fue capturado, admitió haber estado acechando la casa durante meses, antes del asesinato. Mi novia y su amiga, de hecho, habían visto a este asesino trastornado observándolas. Me parecen bastante inquietantes las emisoras de números. Su propósito es, técnicamente, una teoría, ya que los grupos que las emiten no confirman oficialmente su existencia, en la mayoría de los casos. Esencialmente, el espionaje sigue siendo algo muy real para la mayoría de los gobiernos del mundo. Una de las formas más infalibles de enviar un mensaje codificado es mediante un código de uso único, un código que se utiliza solo una vez antes de ser descartado. Tu espía tiene la clave, tú tienes el mensaje, y una vez que se usa la clave, se descarta, y el siguiente mensaje se envía con una clave distinta. Además, la radio de onda corta es una forma extremadamente segura de enviar estos mensajes. Suena extraño que una emisora de radio que cualquiera con un receptor de onda corta puede escuchar, se considere segura, pero la belleza de este método es que las radios de onda corta son ubicuas, tecnología barata y común en la mayor parte del mundo. ¿Qué se ve más sospechoso? ¿Una persona viajando con una radio, o una persona viajando con una computadora sofisticada o un teléfono satelital? Aunque la señal puede ser recibida por cualquiera, no deja rastro de quien la recibe, no puede ser interceptada ni rastreada por un intermediario. No les importa si escuchas, porque la secuencia de números no significa nada sin la clave, y como estás usando un código de un solo uso, no puede descifrarse, ya que es generado aleatoriamente y utilizado solo una vez. La única vez que se ha roto un código de un solo uso, fue una instancia donde el código fue reutilizado.
Todos hemos oído hablar del valle inquietante. Esa sensación perturbadora y ansiosa cuando miras algo que es humanoide, pero hay algo claramente mal con ello, como las figuras de cera en Madame Tussauds o ese robot de IA llamado Sofía. Pero mi teoría favorita que surge de esto, es que sentimos esa sensación extraña, porque en algún punto de la evolución humana, aprendimos a desconfiar de cosas que parecen humanas, pero no lo son. La teoría principal de por qué los humanos experimentan el valle inquietante, pero la mayoría de los animales no, es que estamos programados para evitar los cadáveres. Los animales, normalmente, no se preocupan si algo está muerto. Nosotros, en cambio, tememos naturalmente contraer enfermedades de los cuerpos muertos. Maniquíes, muñecos, lo que sea, hacen sonar una alarma en nuestro subconsciente como si fueran cadáveres. Pero, siendo honesto, en secreto prefiero las teorías espeluznantes sobre skinwalkers y alienígenas. Una aclaración adicional, algunos animales sí están programados para evitar o preocuparse por los cuerpos muertos. Normalmente son mamíferos, elefantes, algunos primates, orcas. Comparten una cierta comprensión de la muerte y parecen ser conscientes de ella. Si los animales inteligentes pueden sentir el valle inquietante, es bastante difícil de verificar, obviamente. No hay muchos maniquíes de elefantes para probarlo. Así que, sí, tu gatito o tu perro probablemente no sean conscientes del valle inquietante de la misma manera. Los humanos parecen únicos en esta sensación. En general, es seguro asumir que los lagartos, la mayoría de los insectos y tu amigable pez de acuario, no se preocupan si uno de los suyos está muerto. En Estados Unidos, pero aplicable a cualquier parte, ambos partidos políticos están 100%, sin dudas, sin peros, controlados por los ultrarricos. Cada una de las decisiones, tal vez no cada persona individual, pero salvo sorpresas mayores, cada movimiento que ocurre está planificado cuidadosamente de antemano. Los republicanos nunca, jamás, prohibirán el aborto. Los demócratas nunca, jamás, promulgarán un control de armas efectivo. Esos son hombres del saco, no significan nada, pero son formas de controlar a las masas y mantenernos lo suficientemente separados como para no hablar entre nosotros ni votar diferente, pero no tan separados como para desconectarnos por completo del otro lado. Los centros de pensamiento, los conglomerados de macrodatos, todo se utiliza para conocer, con un nivel estadísticamente significativo, exactamente cómo se desarrollarán el 99.5% de todas las elecciones, todas las votaciones en el Congreso, todas las votaciones en el Senado, y toda la política internacional. Solo vemos lo que hay detrás del telón cuando alguien con poder nos sigue el plan. M.C. Caín salva el Obamacare. Sorprendió a todos. Estaba muriendo en ese momento. Nada que perder. Los líderes sauditas mandaron asesinar a Jamal Khashoggi. De repente, tuvimos que abandonar todos los valores internacionales de el plan que todos debemos seguir en todo momento, porque alguien con poder decidió desviarse del guión. Que tal vez, yo sea la única conciencia que realmente existe allá afuera, y que todos los demás sean algún tipo de inteligencia artificial. Una versión de esta teoría va aún más lejos, y es mucho más espeluznante, y sugiere que mi conciencia, o la de quien sea, es simplemente el resultado de los pensamientos de un cerebro de Boltzmann. ¿Qué es un cerebro de Boltzmann?, te preguntarás. Bueno, dado un tiempo infinito, todo y cualquier cosa que pueda ser posible, sin importar cuán improbable, puede y sucederá, incluyendo la aparición aleatoria de una conciencia formada a partir de una serie de fluctuaciones en el vacío. Esa conciencia es un cerebro de Boltzmann. Tal vez yo, y mi conciencia, seamos uno de esos casos, que ha surgido mucho después de la muerte de la última estrella y de la evaporación de los agujeros negros, en el universo oscuro y frío del futuro lejano. Tal vez, todo lo que estoy experimentando es pura imaginación, o algún delirio febril de este cerebro de Boltzmann, como una forma de sobrellevar la oscuridad infinita. Y aún más aterrador, tal vez yo, el cerebro de Boltzmann, despierte de repente en cualquier momento, y todo esto desaparezca en un instante. Y finalmente, como la cereza en la cima del pastel del pavor existencial, si la especie humana de base tiene una existencia limitada, entonces solo un número limitado de humanos vivirá alguna vez. Y menos aún, los que experimenten una vida en el siglo XXI, con experiencias como escribir publicaciones en Reddit como estás. Sin embargo, con tiempo infinito, no solo podrían surgir cerebros de Boltzmann, sino que si pueden, entonces con tiempo infinito, surgiría un número infinito de cerebros de Boltzmann. Eso significa que, según estadísticas simples,
tengo muchas más probabilidades de ser un cerebro de Boltzmann que un ser humano real, con una conciencia generada por un cerebro de carne y hueso. No lo creo personalmente, pero es inquietante pensar que los alienígenas realmente existen. El gobierno de los Estados Unidos lo sabe, y a cambio de filtrar lentamente tecnología alienígena, se les permite a los extraterrestres secuestrar a decenas de miles de ciudadanos por año y mutilar ganado. Una variante de esto es que los alienígenas no vienen de las estrellas. En su lugar, viven en vastos sistemas de túneles subterráneos y cuevas. Otra variante es que los alienígenas no son extraterrestres. Son interdimensionales. Y lo que las culturas solían llamar demonios, diablos, jinns, gigantes y dragones, nosotros hoy los llamamos alienígenas, y les atribuimos un origen tecnológico. Bien, esta es rara. Pero mi papá y yo vimos a un tipo salir de la gasolinera, y estaba calvo y pálido como el papel, sin un solo pelo. Caminaba alejándose de nosotros, mientras nosotros estábamos sentados en nuestra camioneta comiendo. Y le dije a mi papá que ese tipo se veía raro, que parecía lo que la gente llama un MIB, hombre de negro, y que tal vez era un alienígena. Sé que suena tonto, pero ese tipo simplemente no parecía real. Se veía tan extraño. Cuando le dije eso a mi papá, el tipo se giró rápidamente hacia mí, como si me hubiera escuchado. Estaba a unos 6 metros, y teníamos las ventanas arriba. Justo cuando me miró, me asusté, e hice ese gesto de asentir con la barbilla, el que suelen hacer los hombres. Y él asintió de vuelta, y se dio la vuelta. Luego condujo alrededor de nosotros una vez, e hizo el gesto del dedo índice como saludo, casi como si supiera lo que yo había dicho. Y eso me dejó pensando por bastante tiempo. Todavía apuesto con mi papá a que era un alienígena o algo así, porque con su comportamiento extraño y su aspecto, encajaba con el perfil. No es tanto una teoría, más bien una conjetura. Pero la fosilización, en realidad, es bastante rara. Se necesita un conjunto extremadamente específico de circunstancias para que un organismo muerto siquiera llegue a fosilizarse, y más aún, para que sobreviva intacto hasta nuestros días y sea encontrado por humanos. Debido a esto, es probable que haya millones de especies que simplemente nunca conoceremos, porque ninguna de ellas se fosilizó. Por lo que sabemos, tal vez ni siquiera seamos la primera especie inteligente en evolucionar aquí, en la Tierra. Puede haber existido una especie que formó una civilización en algún momento, y luego se extinguió. Pero posiblemente nunca lo sabremos, porque no hay fósiles que hayan perdurado hasta hoy. Probablemente, no se trataba de una civilización avanzada e industrializada como la que tenemos hoy, ya que de ser así, ya habríamos encontrado pruebas. Pero fácilmente puedo imaginar algo a la par con el antiguo Egipto, desapareciendo por completo tras millones de años. No sé si esto es aterrador en el sentido tradicional, pero todo el concepto de la entropía y sus implicaciones me resulta inquietante. A nivel cuántico, existen miles de millones de posibilidades. Cosas que simplemente no son posibles en nuestra escala usual, son comunes ahí. Las posibilidades se reducen a medida que aumentas en masa. Como una hormiga, que puede caer desde alturas absurdas y sobrevivir, mientras que un elefante no puede saltar sin arriesgarse a romperse los huesos. Así que, se deduce que, al escalar hasta el tamaño del universo, llegará un punto donde solo habrá una posibilidad. Y de ahí, ninguna. El calvinismo, pero a través de la física, me mantiene despierto por las noches. Las últimas neuronas del cerebro pueden activarse hasta 72 horas después de la muerte clínica. ¿Qué se considera aún estar vivo? Cuando se detiene el corazón o cuando cesa la actividad cerebral. Como enfermera, esto ronda por mi mente. Siempre hablo con los recién fallecidos, como lo haría normalmente. Escuchar es el último sentido en desaparecer. Así que, es probable que las personas aún puedan oír durante un breve periodo, después de morir. Tengo que confirmar muertes a diario. Revisamos los sonidos del corazón, la respiración, la respuesta ocular y la respuesta al dolor. Pero, parte de mí sabe que aún hay actividad eléctrica ocurriendo allí. Soy enfermera de cuidados paliativos, y los pensamientos mórbidos son lo mío. No es una teoría, sino una condición. A veces, el cerebro de una mujer embarazada puede simplemente romperse.
Comienza a creer que su hijo no es suyo, o que es un demonio o un alienígena. Lo peor es que estas son personas perfectamente sanas, felices y bien adaptadas antes del embarazo. Pero cuando llegan a cierto punto de gestación, las hormonas pueden hacer algo en el cerebro que las cambia por completo. Se obsesionan con la idea de que su bebé no es suyo. Es un objeto extraño que invade su cuerpo. La idea de que, para algunas personas, el momento más feliz de su vida puede convertirse en un tiempo de dolor y locura para otras, es aterradora. Especialmente porque no hay forma de saber si, o cuándo, ocurrirá. La teoría de la no realidad de la Fundación SCP, caso 3001, que puede ser alcanzada a través de un agujero de gusano dañado, que expulsa materia a mitad del trayecto. Es una zona muerta entre realidades, que en cierto sentido, es infinita, y no contiene materia. La gravedad, el espacio y el tiempo, tienen interacciones muy limitadas con ella, debido a la escala de realidad casi inexistente de dicho espacio. La materia se descompone a lo largo de muchos años. Años pasados en la no realidad, son como segundos en nuestro mundo, y los organismos vivos se desintegran lentamente, mientras permanecen en su mayoría conscientes durante el proceso. Estar atrapado allí es un destino terrible, donde permaneces en absoluta oscuridad y soledad durante años, mientras tu cuerpo se descompone y tú aún estás vivo.